¿Cómo están, amigos queridos? Felices de tenerlos nuevamente esta tarde de domingo para compartir con destacados líderes de opinión en memoria histórica a lo largo de la FELAMPE. Recibimos con gran honor al doctor Miguel León Sanz. Él es médico español, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es especialista en endocrinología y nutrición, jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario 12 de Octubre. Profesor titular de Endocrinología y Nutrición del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense. Autor de un número importante de artículos y capítulos de libros. Ha formado parte de diferentes comités nacionales e internacionales de instituciones científicas y académicas. Director del programa LLL de ESPEN hasta el año 2017 y actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral y es miembro de ASPEN. Recibimos también con gran beneplácito al doctor Antonio Carlos Campos, médico brasileño, PAS presidente de la Sociedad Brasilera de Nutrición, BRASPEN, y PAS presidente de FELAMPE. Fue director administrativo del CIN y en la actualidad se ejerce como presidente del Colegio Brasilero de Cirugía Digestiva, profesor titular de cirugía del aparato digestivo de la Universidad Federal Curitiba en Brasil, profesor adjunto del Departamento de Nutrición de la Universidad Federal de Paraná, miembro del cuerpo editorial de la revista Clinical Nutrition y miembro de la Academia Paranense de Medicina. Recibimos también al doctor Albert Barrocas, médico cubano que en la actualidad reside en Estados Unidos y es egresado de la Universidad de Atlanta, miembro de ASPEN, miembro del Colegio Americano de Cirugía y en el año 2019 recibió el Champion Award de ASPEN y ha ocupado importantes cargos en diversas sociedades científicas. Autor de 146 publicaciones y más de 500 presentaciones. Estos destacados líderes de opinión son entrevistados por nuestra querida Sonia Echeverry, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro de FELAMPE, miembro de ASPEN y en la actualidad se ejerce como vicepresidente de la FELAMPE Región Centro. Con gran alegría, desde la Secretaría de la Federación, agradecemos que nos hayan acompañado durante este ciclo de entrevistas donde hemos tenido la participación de diversos médicos, enfermeras, nutricionistas, químicos que conforman el equipo de soporte nutricional de la FELAMPE. Muchas gracias, que disfruten la entrevista y un gran abrazo. Buenas tardes, estimados amigos. Tenemos como invitados especiales a una entrevista de más de este domingo al doctor Albert Barrocas, al doctor Antonio Carlos Campos y al doctor Miguel de León. Serán entrevistados por nuestra querida Sonia Echeverry. Adelante. Bueno, para mí es un grandísimo honor, un grandísimo placer estar en esta tarde de domingo, en la cita de 4 de la tarde, con 3 campeones. Estamos con Albert Barrocas, que representa a ASPEN. Estamos con Miguel León, que representa a CENPE, España, y de alguna manera a ESPEN. Y con mi gran amigo, Antonio Campos. No quiero decir que ustedes no sean, pero es que con Antonio hemos pasado tantas experiencias con el zinc y bueno, tantas cosas que no vale, no es el momento de contar, pero muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación a recuperar la memoria histórica de la FELAMPE con entrevistas a líderes de opinión y en algo que yo resolví que eran entrevistas con corazón. Entonces vamos a pasar una tarde deliciosa, relájense y vamos a disfrutar este momento delicioso. Entonces yo quiero empezar con Albert.
En todas las entrevistas, Albert, hemos escuchado que todos los líderes, todas las personas que han hecho historia en la FELAMPE, tienen un mentor y se formaron. De hecho, Antonio también se fue a Estados Unidos a estudiar con Stanley Dodge. Yo quiero saber qué pasaba, qué pasaba en Estados Unidos. Los latinoamericanos íbamos a Estados Unidos a formarnos con los grandes maestros. ¿Y cómo se forma Aspen? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Y quiero empezar por enseñar mi agradecimiento a Sonia y a Dolores y al resto del grupo por este magnífico programa que han hecho. Ahora, mi situación yo creo que es un poquito diferente de los otros líderes y de los entrevistados, porque no sé si eso se traduce bien, pero yo me siento como un par de zapatos marrones en un armario de smoking. No sé, aquí decimos a brown pair of shoes in a tuxedo closet. Como decir, no me siento que estoy al mismo nivel. Y la razón es porque yo terminé mi cirugía, entrenamiento de cirugía en la Fuerza Aérea y llegué a Nueva Orleans después de eso en una práctica privada de cirugía en un hospital de la comunidad que no estaba afiliado con ningún centro académico, porque yo siempre prefería estar al lado de la cama, a la misma vez un interés muy grande de academia, de educación, de aprendizaje, y empecé en esta obra en Nueva Orleans en 1975, pero ya había oído y practiqué, apliqué muchos de los enseñanzas cuando estaba en la Fuerza Aérea, en el 73 hasta el 75, y tal vez antes de eso con las dietas elementales. Ahora, como yo tengo esa pasión desde el principio, me enamoré con la técnica, me enamoré con los resultados, la eficaz, ver a gente que antemanos no podía sobrevivir el trauma, la cirugía, poder que ellos regresaran a una calidad de vida buena. Seguí con una pasión tan grande que cualquiera persona que podía oír, yo le hablaba de la nutrición. Mi hijita, que tenía como 10, 12 años, hasta ahora se recuerda que el tema de if the gut works, use it, que era una de las primeras cosas que aprendimos. Ahora, por tanto que hicimos de esa pasión ¿cómo se dice? Entusiasmo. Y a veces parecía que era como lo que se dice aquí, un preacher, dando sermones. A veces uno de los compañeros muy temprano me dieron el sobrenombre de Hyperal, que aquí los ven en este gorrito que me regalaron, ¿no? Por muchos años me llamaban Hyperal, y hasta ahora hay muchos que se recuerdan de eso, y cuando vamos a Aspen, lo que sea, hey, Hyperal, ¿cómo estás? Entonces, en verdad, yo no tuve mentor como ustedes, pero empecé por información que estaba recibiendo de los miembros de las industrias, y por medio de ello aprendí, o me dijeron de esta sociedad que se estaba formando. Y en el 1975 sabía que iba a haber un meeting del comité organizador en el Colegio de Cirujanos en Chicago, y fui allá, pero no lo encontré. Pero en el 1976 logré ser miembro de Aspen y fui al primer congreso en Chicago en 1977, y he asistido a todos
los congresos después. También empecé a ver más y aprender más nosotros de los individuos que conocí ahí, como Dudrik, Bistrian, Kaminsky, etcétera, etcétera. Pero también vi mi rol, mi papel como un traductor de la ciencia que estaba desarrollando, aplicándolo a la cama, aplicándolo a los pacientes que lo necesitaban. Y ellos también fueron mis mentores. Como dijo Dudrik hace tiempo, que el ser humano es más bien un tubo bioquímico que está incorporado por la piel. Y así aprendí mucho. Y tenía muchas dudas, muchas preguntas, y estaban dispuestos a todos. Inicialmente todos en Aspen, pero después por el mundo entero. De vez en cuando yo, el otro día mandé una pregunta que tenía para Gil Hardy. Entonces, para terminar esta parte, nada más que quiero que reconozcan, como dijo Mary Seltzer, aunque yo estoy casado con una mujer elegante, dedicada y todo eso, va a ser ya 57 años, yo tengo un amante, y ese amante es el soporte nutricional y Aspen. No sé si respondí a tu pregunta, pero eso es lo que yo sé. Muy interesante, Alberto, tu relato es interesante porque normalmente nosotros tuvimos un mentor que nos ha manejado hasta entrar en la nutrición. Yo tuve un jefe, Giocondo Artigas, que fue un entusiasta de la nutrición. Estuvo en Filadelfia en los años 70. Trajo a Curitiba por la primera vez nutrición parenteral y en aquel momento no se hablaba de nutrición enteral, nutrición parenteral sobremanera. Y la preparábamos ahí en el hospital de una manera muy artesanal en aquel momento, pero se veía los resultados en los enfermos. Interesante, Miguel, porque tú estás en otro continente. Tú no eres cirujano. En ese momento, todo el grupo de Filadelfia y de Boston era formado por cirujanos que iniciaron la nutrición. ¿Cómo te sientes como un internista y cómo fue la formación de SEMPE después de Aspen? Pues, muchas gracias, Antonio, por la pregunta, y también pues mis saludos a Sonia y a Albert. Sonia, muchas gracias en nombre de SEMPE y de cierta manera también de Aspen por la invitación a participar en estas entrevistas con corazón, que son encantadoras, deliciosas, y a todos los que tenemos ya años nos gustan mucho, ¿no? Mira, Antonio, SEMPE se forma en el año 1978, liderada por un cirujano, que es Jesús Culebras, que había estado con Francis Moore, y también, como vosotros, pues quedó enamorado y prendado de la nutrición, y lanza SEMPE en el año 1978, yo creo que incluso un año antes que oficialmente se celebra el primer congreso de Aspen en Estocolmo en 1979. Y hay un par de artículos publicados en Nutrición Hospitalaria que recogen la historia de SEMPE, y se ve allí como al principio prácticamente la sociedad era 50% cirujanos, 50% intensivistas, gente que se dedicaba a terapia intensiva, ¿no? Pero fíjate que en España el título legal de la especialidad es endocrinología y nutrición, y salvo algunos pioneros ilustres como Abraham García Almansa, Ana Sastre, etcétera, en general los endocrinólogos se dedicaban más pues, a la obesidad, a la diabetes mellitus, a la dislipemia, etcétera, y el campo del soporte nutricional era poco conocido para ellos, ¿no? Y en la década de los 80 nos empezamos a interesar algunos, y yo me acuerdo que durante mi entrenamiento, mi universidad, fui a Minneapolis, al Hospital Universitario de Minnesota, con Frank Ferra, que era cirujano y era el director también de la unidad de terapia intensiva quirúrgica, ¿no?
Entonces, al volver de USA, bueno, también dejé de lado mis planes de, a lo mejor de repetir la residencia en Estados Unidos, volví a Madrid y me ofrecieron trabajar allí en el hospital. Es un hospital universitario grande y empezamos pues a trabajar junto con farmacia hospitalaria, muy importante, en los servicios de cirugía, y poco a poco nos fuimos extendiendo a pediatría y a las distintas especialidades médicas y quirúrgicas, ¿no? Y quizás ahora lo que está ocurriendo en SEMPE es que sigue habiendo una importante presencia de médicos de terapia intensiva que trabajan en las unidades de terapia intensiva, pero desgraciadamente los cirujanos casi han desaparecido y a nosotros nos gustaría mucho invitarles a retornar. Y ahora la gran masa social de SEMPE somos endocrinólogos, casi el 50%, también hay dietistas, nutricionistas, farmacia hospitalaria, enfermería, ciencias básicas, y yo creo que la riqueza de FELAMPE, de ASPEN, de ESPEN, de SEMPE, es su carácter multidisciplinar, que estamos ahí personas de muy diversa procedencia formativa y todos unidos por ese interés común que también ha señalado Albert, de fomentar la correcta alimentación de nuestros enfermos. Y en cierta manera yo creo que todos podríamos ser hiperal. Hiperal. Sonia, Dime. una pregunta. Dime. A mí me pareció que la pregunta que me diste a mí fue acerca personal. Yo estoy preparado por la historia de Aspen. ¿Eso va a ser otra pregunta o sí que debo seguir con esto que estaba preparado yo? No, cuéntanos de Aspen un poquito. Bueno, quiero empezar para anunciar que allá en el web de la página de web de Aspen, si pone una investigación que dice historia, va a encontrar muchos artículos que son divinos, pero uno de los mayores de esos se llama Aspen, la Génesis, y es por Mary Seltzer, y describe muchos de los pasos que ocurrieron y los desafíos que tenían. Y después en el 2008, eso fue Mary lo hizo en el 1985, pero después una cosa más extensiva fue por medio de Vince Vanek en 2008. Ahora, yo tengo unos hitos resumidos que por respecto al tiempo lo voy a hacer más o menos breve, ¿ok? Yo considero que hay dos personas que son claves en el desarrollo de Aspen. La primera, claro que sí, es el doctor Dudrick, por medio de la invención, el descubrimiento de TPN, pero el otro que es más responsable por la organización y fundación de Aspen es Mitch Kaminsky, con quien hablé hace unos días. Ahora, Dudrick, como saben, en 1968, con su colega Doug Wilmore, ya anunció o ya publicó los casos de los perritos, pero también de una niñita que tenía casi todo el intestino, el trayecto intestinal, más o menos con atresia. Y también cuando reflejó de la historia de TPN, toda nutrición total parenteral, él dijo lo siguiente, quote, fue esencial superar décadas de expresiones escritas o verbales de médicos y científicos prominentes en el sentido de que la nutrición parenteral total era imposible o, en el mejor de los casos, improbable y poco práctico. Había que generar
alguna evidencia de lo contrario si se quería neutralizar los prejuicios y si finalmente se iba a producir una aceptación clínica generalizada. Obviamente, nuestros esfuerzos debían estar dirigidos a diseñar un experimento en el laboratorio para verificar la eficacia y seguridad de la nutrición parenteral total, con el objetivo final de aplicar al hombre los conocimientos y técnicas básicos adquiridos en animales. Ahora, por medio de Aspen, la historia empieza no en 1977, cuando fue el primer congreso, pero en 1972, por medio de Kaminsky. Y allá en el 72 hubo en junio de ese año una conferencia en Washington, la capital Washington, y era de nutrición parenteral y dietas especiales. Y ahí empezó a hablar Kaminsky acerca de formar una organización y redactaron objetivos que al final fueron similares a lo que adoptó Aspen después, cuando se hizo oficial. Ahora, en el escrito o el artículo de Mary Seltzer, ¿por qué era necesidad de tener una asociación? Y él dice, y aquí lo estoy haciendo un quote, sabían que las nuevas modalidades de tratamiento de nutrición parenteral e introductoria eran efectivas y estaban decepcionados que la nación y el mundo no estuviera adaptando estas técnicas tan rápidamente como se había anticipado. Se sintió que se necesitaba una organización multidisciplinaria para encender y entusiasmar en todo el mundo por la adecuada utilización de materiales y técnicas de apoyo nutricional especializados. Y entonces, después de ese año, con el colega John Grant, ellos fundaron una sociedad local y muchas otras sociedades entre el 1972 hasta el 1975. En el 73 hubo una reunión en el Instituto Nacional de Salud, en el Departamento de Cirugía, y fue una conferencia que estaba promovida por Grant y Kaminsky, y los invitados conferencistas fue Dudrick y Ezra Steiger. Entonces, en 1973, el doctor Blackburn contactó a Kaminsky para darle el apoyo a estos esfuerzos. En 1974 salieron 2 o 3 más pequeñas sociedades y en junio de 1975 es cuando se fundó oficialmente Aspen. Perdón, Albert, perdóname, te interrumpo un poquito. Porque, perdona, te interrumpo. Yo le quiero preguntar a Antonio, porque todos, ya te vuelvo a dar la palabra, pero quiero preguntarle a Antonio, en las entrevistas con Corazón anteriores, te han mencionado mucho de la constitución de la FELAMPE. Como esto es un poco más de líderes de FELAMPE, quiero que nos cuentes, porque me mostraste un documento hoy que encontraste. Cuéntanos un poquito y saltamos a FELAMPE otra vez para hablar de lo que estaba pasando en todas las sociedades, en todos los países. Perdóname, Albert. No, está bien. Ok. Perfecto, Sonia. Te cuento un poquito lo que pasó en Brasil inicialmente. La Sociedad Brasileira fue fundada en 1975, por coincidencia. Mi jefe, Giocondo Artigas, fue el segundo presidente, de 77 a 79. E hizo un congreso en Curitiba en 79. Yo estaba terminando el curso médico.
e fui nesse congresso. E aí estava Mitchell Kaminski. E, coincidentemente, estava Mitchell Kaminski e estava também Solasol e Joyeux, de Montpellier, França. E aí les conheci e em 83 me fui a Montpellier, me quedei um ano em Montpellier com Joyeux e Solasol. Que Joyeux havia se treinado com Dudrick, em Texas, naquele momento. Depois voltou e aí eu fui treinar-me com ele. Veja como as pessoas estavam todas entrelaçadas. E depois, quando volvi de Montpellier, em 84, conheci a Miguel Riela, que é uma pessoa muito importante para a FELAMP. Miguel Riela já estava viajando em Latinoamérica. Estuve em 85 em Caracas e depois em Equador, veja, doutora Dolores, com uma pessoa que se chamava Efren Carolis, e também em Caracas, e aí com uma pessoa muito importante em Brasil, que é Joel Faintuch, começaram a falar de uma ideia de haver uma federação latino-americana. Já havia a sociedade em Brasil, a sociedade em Caracas, em Venezuela. Não estou seguro quais outras sociedades existiam nesse momento, e na Argentina, com certeza. Aí eu conheci a Mário Perman e outras pessoas. E depois, Miguel Riela foi presidente da Sociedade Brasileira de 85 a 87. E no seu congresso em Iguaçu, em 87, eu conheci Michael McGee, que era um dos invitados. E aí me fui aos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. E durante este momento que me fui, 87, 88, Miguel Riela, juntamente com Joel Faintuch, tiveram a iniciativa de fundar FELAMP em Curitiba. Ou seja, eu estou toda a minha vida involucrado com FELAMP, mas justamente quando foi fundado eu não estava aí. Foi fundado em Curitiba, creio que março de 88, tienes a documentação toda, e quando volvi, no início de 89, fui nombrado por Riela, que foi o primeiro presidente de FELAMP, su secretário permanente da sede permanente que era Curitiba. E aí me quedei como secretário hasta chegar à presidência em 99, 10 anos depois. Então, a fundação foi em Curitiba, o primeiro congresso foi em 89, em São Paulo. Aí eu conheci, por exemplo, Rafael Figueiredo, aí eu conheci outras pessoas importantes de FELAMP que vieram, accederam a esse congresso, a essa invitação de Riela, em 89. E depois, minha primeira viagem internacional para FELAMP foi em 91, no Congresso de Mário Perman, em Buenos Aires. E aí começamos a conhecer todas as pessoas que nos acompanham há mais de 30 anos. Então, a fundação foi com uma grande inspiração de Joel Faintuch e a iniciativa foi de Miguel Riela. Muy interesante, Antonio. Estos son datos realmente impresionantes porque es una historia personal, es una historia vivida. Por eso yo creo que esta entrevista con corazón tiene ese gran valor, ¿no? De oírte a ti como protagonista de excepción del nacimiento de FELAMP, junto con todos esos colegas que has mencionado también. Y también reconocer las sembras de amistades que siguen. Y es como el concreto, el cemento, que empieza como un líquido flojo y por tiempo se hace más sólido. Y así es como yo me siento con los colegas, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero el mundo entero, pero particularmente los colegas y compañeros de Latinoamérica. Yo veo la nutrición, Sonia, yo veo la nutrición, me permites, como algo que nos une a todos, personas distintas, especialidades distintas, profesiones distintas, cada uno tiene su otra vida,
como decía Alberto, nosotros tenemos un amante, que es la misma y que nos une a todos, los cirujanos con pediatra, con enfermera, con químico farmacéutico, con intensivistas, con todos. Y tenemos algo que nosotros todos podemos hablar en conjunto. Hay pocos ejemplos en la vida de una cosa que puede unir tantas personas distintas en sitios distintos. Vean que nosotros estamos hablando, nombrando personas aquí que todos nosotros en algún momento cruzamos la vida. Es un intercambio fenomenal, espectacular. La nutrición me ha dado tanto que en la vida, personas que conocí, amistades, que realmente es impresionante. Y también para mí, particularmente, estar en una situación que yo estaba aislado con la academia oficial, ¿no? Con todo eso yo hice enlaces y establecí cursos en la Tulane, LSU y todo eso, pero el hecho de que una persona con tan pequeño ambiente podía coger el teléfono o mandar un email a Dudrick o a ti, Antonio Carlos, o a Miguel o a Bistrian, con una pregunta simple que para ellos no importaba quién la estaba preguntando, y ahí estaba la respuesta, y ahí estaba la ayuda. Y eso es lo que ofrecen nuestras sociedades en general. Que no importa dónde tú estás, no importa si tienes un equipo oficial o no, el problema, el hecho es que vas a dar información que se va a traducir al paciente que está en la cama. Sí, eso me parece bien interesante porque justamente es uno de los temas o de lo que estamos buscando, y es mostrar esto a las nuevas generaciones. Desde que empezamos a trabajar muy jóvenes, unos más jóvenes que otros, siempre ha sido el valor de la amistad y el de la colaboración y la ayuda. Entonces eso quiere decir que se van entrelazando y causa, lo que decía Antonio, un entramado de tanta fuerza y tanta ayuda que casi uno dice, bueno, está Aspen, pero entonces hay ILAS, pero entonces también está FELAMPE, pero entonces se entrecruzan, entonces SEMPE viene y es un movimiento, una dinámica basada en la amistad, que es lo que no podemos perder, porque finalmente el que termina ganando es el paciente, es lo bien que podemos atender porque se va a formar una llamada, como decía Albert, y se desata una posibilidad increíble de posibilidades para otras personas. No sé, a mí, por ejemplo, y voy a robarle la pregunta a Antonio para Albert, lo del embajador de Aspen en FELAMPE. ¿Cómo es que es, además lo seguimos llamando no solo Hiperalbert, sino también embajador? ¿Cómo es el cuento? Bueno, realmente el título no es embajador a FELAMPE, porque eso le dieron unos años después a Tuli. A mí me declararon como embajador a Latinoamérica. Y eso salió durante la presidencia de Jeff Fabry, porque yo desde el principio que reconocí que habían miembros internacionales en los congresos, siempre estaba suplicando con las directivas que tenían que hacer más por los que estaban atendiendo de otros países y otros internacionales, pero particularmente los de habla hispana, ¿no? No solamente Latinoamérica, pero España también. Y por medio de eso, a poco, logramos de estar con esa idea, porque últimamente en el 1994 a 96 estuve como parte de la junta directiva de Aspen, y ahí seguí con la lucha, ¿no? Más fuerte, porque inicialmente se creía que no debíamos
extender nuestros límites, nuestros bordes. Entonces, se decidió que yo iba a estar encargado de Latinoamérica, Ken Kusk iba a hacer el lanzamiento con los Asia y por allá, y creo que a Fabri iba a estar trabajando con Espen, Anikenso y esas cosas. Y así a poco yo seguí trabajando, promoviendo los encuentros de Latinoamérica. Yo estaba parte de los capítulos, el comité de capítulos, y cuando subí a la membresía, director de membresía como director de la junta directiva, insistí y trabajamos para crear los PICs, que ahora se llaman secciones, y con la ayuda de Humberto Arenas, César Muñoz, Humberto Ballesteros, empezamos a establecer las islas, pero necesitamos 50 firmas. Y ahí estaba yo siempre promoviendo eso con los colegas como Antonio Carlos, Mario Perman, Kliger, conocía muchos. Yo atendí el 5º Congreso de FELAMPE en Bogotá y he atendido como unos 7 o 8 más juntas y cada vez promoviendo. Now, a la misma vez hubo un poquito de fricción porque no se entendía el rol de FELAMPE con Aspen, que es una sociedad comparado con FELAMPE, comparado con Aspen y ILAS, que ILAS es parte de Aspen. Pero eso se arregló entre ustedes con la ayuda de Humberto Arenas y con Diego. También quiero darle un poco o bastante crédito a la importancia de las enlazas con industria, que a veces tiene el potencial de tener unos conflictos, pero muchas veces es la industria que nos ha ayudado a lanzar estos esfuerzos. Muy bien. Yo quiero volver, Antonio. Muchas gracias, Albert, por todos esos comentarios. De verdad que nos han ayudado a los latinos siempre luchando y buscando que temas y mesas redondas y todo sean dados y ofrecidos por nosotros, ¿no? De hecho, pues yo fui presidenta de ILAS y para mí fue un honor, ha sido un honor impresionante, y todas las otras cosas que he obtenido de Aspen también te lo debo a ti directamente, porque es un motorcito ahí que está empujando y venga y haga y eso, y qué bueno. Pues tanto que hasta bailé en Chicago por cuenta de los 25 años de Aspen, ¿te acuerdas? Que nos invitaron y terminamos bailando cumbia con Javier Restrepo y Claudia María en el museo. Y recuerdo que queríamos prender la vela bailando cumbia y casi nos sacan diciendo, ¿cómo no pueden poner una vela en este museo? Se quema. Exactamente. Fueron cosas muy lindas. Vino a hablarme a mí, esto no se puede hacer, estaba nervioso el señor, con todas las pinturas ahí, ¿no? Pero hasta hoy en día todavía hablan de esa ocurrencia, que un gran éxito, unas bonitas memorias. Claro, imagínate que yo me encontraba en el ascensor con las personas y me decían, usted bailó, usted bailó, y yo le decía, no sabía qué contestar, pero bueno, qué belleza. También Isabela Correa. Isabel bailó, claro. Muy bonito. Antonio, uno de los grandes legados que tú has dejado a la FELAMPE ha sido la participación en el TNT, pero para mí, de los más importantes es el SINC, la participación en el SINC. Y yo sí quiero agradecerte en nombre de todos, de toda América Latina, esa
generosidad tuya para comprometerte a sacar el proyecto adelante y de hecho pues trabajamos muchísimo y tanto que dicen el padre y la madre, el padre del zinc y la madre del zinc. O sea, es un honor ahí compartir esto. Cuéntanos para ti, que tú estuviste en el TNT, que has estado en muchos cursos, ¿qué representó para ti el zinc? Todo ese montón de gente y todo lo que pudiste hacer, los mejores sitios, las mejores cosas. No, la verdad, son recuerdos muy lindos. Gracias por la pregunta, Sonia. Un minuto antes, volviendo a que decía Alberto, yo gustaría de señalar que durante nuestra presidencia en FELAMPE hicimos la organización de los simposios ASPEN-FELAMPE y ESPEN-FELAMPE. En todos los congresos ASPEN creamos un simposio ASPEN-FELAMPE y en ESPEN lo mismo, ESPEN-FELAMPE. Y cuando venía en los congresos FELAMPE había también una sesión FELAMPE ASPEN y una sesión FELAMPE ESPEN. Eso fue muy interesante porque se hacía generosamente, ofertaba speakers en los dos sentidos, allá y en Latinoamérica. Eso fue muy interesante. Sonia, tu pregunta, volviendo, yo quería decir que no tengo mucho mérito con TNT. Cuando yo entré en la presidencia de FELAMPE, TNT ya estaba bien formado y creo que Jaime Escalón fue la persona clave en TNT. Yo trabajé mucho con Jaime Escalón y le debo muchísimo aprendizaje porque él es una persona, junto con el doctor Patiño y después Jaime Escalón, son personas excepcionales. Aprendí mucho con Jaime. Pero naturalmente seguí con el TNT y fue una historia de suceso en Brasil. Dan Weitzberg, Isabel Correa fueron muy importantes en TNT. Yo trabajé bastante con él también. Y fue un curso de médicos para médicos. Esa era la idea de TNT, médicos ensinando a médicos. El SINC es totalmente distinto, porque el SINC es multiprofesional. El SINC representa mucho más la cama del enfermo, donde estamos todas las profesiones reunidas. ¿Y por qué no aprender todos juntos? El concepto fue muy interesante. Aprender juntos, ¿quién va a trabajar juntos después? Ese es el concepto. Y cuando buscábamos un nombre, yo me recuerdo muy bien de Sonia, que Sonia dijo, no me importa cuál va a ser el nombre, pero tiene que tener un I, porque no es multiprofesional, es interprofesional. ¿Te recuerdas, Sonia? Y creo que el I es la esencia del SINC, es la manera de estarmos todos integrados, todos realmente involucrados con una misma misión. ¿Y cómo hacer eso? Fue muy interesante, porque ustedes tienen que entender un poco que en Brasil somos un poco aislados de lo que pasa en Latinoamérica. Tal vez por el idioma ser distinto, nosotros no tenemos mucho conocimiento de la cultura, de particularidades latinoamericanas. Entonces, para nosotros fue una descoberta sensacional, porque se descubría países distintos, personas distintas, profesiones distintas. Hay siempre el problema de la lengua, trabajábamos juntos y no sabíamos si era yeyuno o ayuno, y las reuniones venían con dramas terribles, porque se estaba hablando de cosas distintas. Seleccionamos, creo, Sonia, tú como madre del SINC, que seleccionamos muy bien las personas del board inicial, porque eram todas pessoas muito dedicadas, de profissões distintas, formações distintas, uns muito acadêmicos, outros menos acadêmicos e mais práticos. E salimos aí com um curso interativo espetacular, porque tinha uma parte teórica, tinha uma parte prática, e tinha incluso um teatro ao final, que é espetacular. E para chegar à formação do SINC, estuvimos con Sonia, con todo el grupo en sitios hermosos, trabajamos juntos. Por inmersión, nos quedábamos 2, 3 días trabajando intensamente juntos. Esto solo fue posible por la fuerza de Sonia, que fue espectacular. Juntos creo que hicimos algo que sigue ahí hace 20 años y sigue
siendo difundido y seguramente contribuye mucho para la nutrición en Latinoamérica. Es un orgullo que tengo de ter trabajado, Sonia, contigo y con todo ese grupo, porque creo que fue una producción, un hijo muy especial ese que tuvimos. Eso es verdad. Una anécdota, ¿te acuerdas que hicimos un anecdotario? Sí, 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 claro, porque tuvimos momentos espectaculares. ¿Te recuerdas los problemas lingüísticos, Sonia? Cuando estábamos ahí discutiendo puntos claves. Había problemas con la industria, por ejemplo, porque no queríamos trabajar con una industria sola. Creo que ese fue un punto interesante. El TNT tuvo uno solo patrocinador. Con el SIC tuvimos dos patrocinadores distintos, uno más para parenteral y más para enteral, lo que nos ha permitido trabajar con mucha libertad. Tuvimos 100% de control sobre todo el contenido del curso. Creo que fue un punto muy importante también. Bueno, hablando de cursos, Miguel, yo quiero referirme a los cursos de ESPEN. Yo no sé si tú sabes, en el 91, y luego, bueno, yo vine a España, fui a España a estudiar, a hacer me gané una beca y estuve, pero luego, gracias a la gestión de Jaime Escayón, me recibieron para hacer el curso intensivo, que era una parte, fui a Maastricht y otra parte a Alemania, era en Bonn, en Randolph. Cambiaba unas veces a otra, podía ser en Praga también. El curso... pero yo lo hice ahí y la verdad fue maravilloso intercambiar. Era la única enfermera del continente americano y la única participante del continente americano y fue maravilloso. Fueron como 3 semanas realmente en el que compartíamos internos 30, 40 personas. Y de ahí salen los LLL, que así los conocemos. Cuéntame cómo fue ese desarrollo y para dónde van. Pues mira, esos cursos a los que tú te referías, de Maastricht, y más bien en otros países del este de Europa, eran lo que se llamaban el curso básico y el curso avanzado de ESPEN. Y durante la presidencia, el chairmanship de Claude Pichard, Claude propuso la idea de crear una universidad virtual que pudiera desarrollar y homogeneizar los conocimientos de nutrición clínica. Y ya recuerdo que en el Congreso de ESPEN de Bruselas del 2005 se hicieron los primeros cursos LLL. Lo del curso LLL viene de un programa de la Unión Europea que daban fondos para fomentar la educación en toda Europa. Y surgieron, por eso, estos cursos LLL. Y después de Bruselas realmente se lanzaron en el 2006 en el Congreso de ESPEN en Estambul, ¿no? Cuando Claude fue sustituido por Ole Lindqvist, Claude quedó como director del programa LLL y luego yo tuve la fortuna de sustituir a un personaje de tanta influencia en la nutrición clínica del 2013 al 2017, trabajando con Remy Mayer y con Rian Comsa, ¿no? Y cursos LLL se han dado en cerca de 80 países. Hay pues más de 75.000 personas registradas en el sistema. Es como una enorme facultad, o sea, una secretaría en donde cuando haces un curso se registra tu nombre, tu correo electrónico, puedes pedir un certificado y los cursos sabéis muy bien que pueden ser online o presenciales. Y los cursos presenciales están adquiriendo tal importancia en ESPEN que casi el 30% de los asistentes al Congreso participan también en los en los cursos precongreso de LLL. Por ejemplo, el último congreso vivo, por así decir, que hemos tenido, que ha sido en Cracovia, en ESPEN, pues hubo casi 1.000 personas registradas en los cursos LLL, 971 exactamente, ¿no?
Y incluso en el año 19 hubo pues casi 250 cursos en todo el mundo. Yo sé que en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia se han hecho muchos cursos LDL, también en México, coincidiendo con los cursos de FELAMPE. Por cierto, como anécdota, también lo que decía Antonio, yo tuve el honor de participar en un simposio FELAMPE-ESPEN en el Congreso de Asunción. Creo que fue bueno, en 2008, pero puedo estar equivocado, pero vamos, que recuerdo todavía la sede del Congreso, etcétera. Cierro paréntesis, ¿no? Y quizá para no entretener mucho lo que tú decías, Sonia, de cuál sería el futuro de los cursos ESPEN, de LLL, tienes que tener dos ideas. Una, los cursos se renuevan cada 4 o 5 años, es decir, que se mantienen vivos. Los profesores que están acreditados, que reciben el curso TLLL, están todos los textos, todas las diapositivas. Esto es un poquito, si quieres, prescriptivo, y a lo mejor pues Antonio o Albert no estarían de acuerdo con todo el contenido de las diapositivas que hay ahí, pero es, si quieres, el curso ESPEN, ¿no? Y ya te digo que se renueva cada 4 o 5 años para que no pierdan actualidad, ¿no? Pero lanzados también por la situación de pandemia, se han empezado a hacer webinars y se están haciendo cursos. El año 2020 pues hubo ya 10 cursos, este año ha habido 9 cursos en forma de webinar, es decir que la parte presencial, que es característica de estos cursos, se va a hibridar más, se va a combinar más con los cursos online, obligados por las circunstancias, pero yo creo que forma parte, vamos, pues del futuro de la formación, ¿no? En ese sentido, quizás a mí me gustaría, a que tenemos la oportunidad de estar con la madre, el padre del CIN, preguntaros a los tres cómo veis cuál es el futuro de la formación pues, a través de estas sociedades de edición clínica, cómo desarrollar profesionalmente a las distintas trayectorias educativas que forman parte pues, de la gran familia de FELAMPE o de ASPEN, de ESPEN, de SEMPE, etcétera, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cuál podría ser, si quieres, el futuro? Al hilo de la pregunta que me ha hecho Sonia. Puedo comentar, Miguel. Yo creo que los cursos son muy bienvenidos en el tema de nutrición por un motivo muy simple. Nosotros no tenemos curso de nutrición en nuestras facultades de medicina. No sé, muy poco en enfermería. O sea, excepto a los nutricionistas, que es su profesión, para todos los otros, nutrición es algo que tenemos que aprender. Uno aprende pedazos en pedazos, como decía Alberto cuando empezó su práctica, en partes. La gran ventaja de un curso es de normatizar el conocimiento, que va del inicio al fin. Normalmente tenemos pedazos de conocimiento. La ventaja del curso es hacerlo juntos. No tenemos la obligación de reinventar lo que está bien inventado, que está bien, que funciona muy bien. Tenemos que mantenerlo vivos y, como decías, actualizando a cada 4 o 5 años, porque la cosa cambia enormemente. Tenemos que estar ahí siempre con lo que existe de más moderno en términos de ciencia. Pero creo que sí, la integración es la palabra clave, Miguel. Yo creo que lo que hicimos con estos simposios, ASPEN, FELAMPE, ESPEN, FELAMPE, dentro de FELAMPE, por ejemplo, lo que cambiamos de conocimiento entre los distintos países de Latinoamérica es muy valioso. Tenemos hoy amigos próximos que están en países distintos, con prácticas distintas, y podemos cambiar conocimiento. Y creo que la palabra clave es intercambio, estamos juntos siempre produciendo cada vez más. Bueno, para responderle, yo quiero ponerme el gorrito, porque es verdad lo que están diciendo, pero también hay que reconocer que por muchos años seguimos tratando de enseñar a cada otro y no a los demás que están alrededor de los pacientes.
Entonces, ¿cómo logramos eso en el futuro? Número uno, ya tenemos las comunicaciones por el internet, como estamos aquí a este momento por el Zoom. También hay que reconocer, número dos, que para que nos entiendan otros fuera de nuestra familia, es necesario que nosotros entendemos a ellos para poder vender estos conceptos tan importantes. Porque después de 40 años, después de 4 o 5 décadas de los estudios de Dutrecht, todavía tenemos la mayoría de la gente en el cuidado de salud que no están abrazando los conceptos que nosotros sabemos son tan saludosos. Y yo creo que hay que estimular a enfermeras y a otras disciplinas de cómo ellos deben ser embajadores, cómo aplicar el entusiasmo para que logren mejor resultado a los pacientes. Y a la misma vez, creo que es necesario que nosotros legamos a ellos conceptos básicos, como decir, no puedes ganar si no juegas. ¿Ok? Tienes que iniciar. No crees que aunque estés solo, no lo puedes hacer. Ahora, otro concepto que yo estoy tratando de involucrar a otros es, si empezamos como multidisciplinarios y nos movimos a interdisciplinarios, pero hoy en día, y particularmente en los Estados Unidos, que a veces la dietista no está dispuesta o no tiene el conocimiento que el farmacéutico tiene de nutrición, el concepto de transdisciplinario, trabajando en conjunto, pero también trabajando de una forma que puedo sustituir la persona por la función. Entonces, el enfoque de transdisciplinario es que la función es más importante que la estructura. Cuando se puede por medio de la ley estatal o federal, si no hay suficiente reconocimiento por medio de una disciplina, otros de la disciplina pueden hacer esa función. Yo sé que en unas partes de Latinoamérica hay dietistas que mezclan o mezclaban las soluciones parenterales. Eso es una cosa que no se puede hacer aquí en los Estados Unidos por medio de las leyes estatales. Pero eso es lo que quiero dar como una sugerencia para el futuro. Tenemos que abrir la casa más grande y escoger otros que nos vienen aparte de eso, de esos esfuerzos. Y tenemos el tema de los cuidadores, ¿no? Que hay que involucrarlos también. Ya para ir terminando, yo tengo algunas 2 o 3 preguntitas muy personales. Y le quiero preguntar a Antonio, Antonio, cuando uno dice, te nombra, algunos dicen, no, él está retirado. Yo ya conversamos y yo sé que no, pero cuenta qué estás haciendo. Porque estás trabajando mucho, pero ¿por qué todo el mundo me dice él está retirado? Cuenta cómo es. No, estoy trabajando mucho, Sonia. Lo que pasa es exactamente lo que decía Alberto ahora. Yo creo que tenemos que buscar enseñar nutrición y metabolismo en otros sitios. En los últimos años estoy mucho más involucrado con sociedades de cirugía, en Brasil el Colegio Brasileiro de Cirujanos y particularmente ahora el Colegio Brasileiro de Cirugía Digestiva. Yo soy el vicepresidente, soy el presidente electo los próximos 2 años, 23 y 24. Es un colegio con 4.300 miembros, es grande, con mucha actividad científica, muy de gran nivel.
Y la idea justamente es de crear dentro de sociedades médicas, sociedades de cirugía, un núcleo, un sector de cuidados de nutrición y metabolismo. Esto está funcionando muy bien en el Colegio Brasileiro de Cirujanos. También soy miembro del comité de nutrición ahí, junto con Isabel Correa, con Dan Weitzberg, con Aguilar y con otros. Y en el Colegio Brasileiro de Cirugía Digestiva estamos creando la misma idea de un comité justamente para llevar este tema en los congresos de cirugía. Como decía Alberto, es muy difícil algunas veces atingir a ciertas personas. No podemos nosotros ensinar a nosotros mismos. Tenemos que buscar otras audiencias. Y creo que esa es una excelente oportunidad, Sonia, de llevar nutrición para otras personas que son muy importantes y que también deben practicarla. O sea, estoy trabajando muchísimo desarrollando justamente esta parte societaria. Y el otro punto que me encanta mucho es la enseñanza. Estoy muy ligado con el posgrado. Tengo mis alumnos de maestría y de doctorado como mis hijos. Tengo más de 100 hijos que ya terminaron. Actualmente estoy con más o menos 8 o 9, con una gran producción científica, muchas publicaciones, lo que me encanta mucho, porque es casi una enseñanza artesanal, es 1 a 1, no es una enseñanza de 50 o 100 en una clase, es una enseñanza personal. Eso me encanta muchísimo. So, no solamente eres padre, pero también es abuelo. Medio colombiana. Yo tengo 2, ahora 2. Ahora tengo una nieta y un nieto, Alice y Miguel, que son colombianos. Mi viejo es colombiano. 11. Oh. Ah, yo tengo 4. Bueno. Tengo 5 al total, 2 colombianos. Exacto, yo le tengo a Albert una pregunta. Imagínense que en uno de los viajes a La Habana, a Cuba, pues me tocó y agradezco inmensamente a la vida haber estado ahí. Albert, fue la primera vez después de no sé cuántos años que volviste tú a La Habana. Y yo esa emoción tan tremenda, yo lloré, te cuento, te lo confieso, porque tú, no sé, cuéntanos un poquito de eso, porque a mí me emocionó mucho. Bueno, era una oportunidad por la invitación de Aldo Álvarez, que lo había conocido en uno de los cursos creo que era en El Salvador, de el Caribe, la Sociedad del Caribe de Nutrición. Y era la oportunidad de regresar después de 44 años, porque salimos allá, como se dice aquí, 4 años BC, before Castro. Y estábamos con la idea y logramos de no solamente visitar la ciudad, que era muy pequeña en el campo, como unos 48 kilómetros al sur de La Habana, pero visitar al cementerio donde estaba mi papá. Mi papá se murió cuando yo tenía 6 años, en 1948. Y era una experiencia grande, porque yo me acuerdo que cuando él falleció, mi mamá y mis tíos y tías no querían que yo fuera al funeral. Era una forma de respetar y de poder ir y dar mis sentimientos allá. Y gracias a Aldo, él preguntó y logró que sus padres, su mamá y su papá, fueron ahí al cementerio que estaba en Guanabacoa. Lograron donde estaba la tumba y limpiaron todo. Estaba divino, estaba de lo más lindo ahí para poder eso. Y para mí fue una gran cosa. La otra es
que conocimos más colegas interesados en nutrición, no solamente de Cuba, pero más gente de Latinoamérica. Y regresar a ver a Sonia, que siempre es un éxito, ¿no? Aunque tengas un mal día, si hablas con Sonia o coges un email de Sonia, todo se arregla bien. Todo tranquilo. Y Peral, descanse, no te preocupes, todo va a salir bien. Ella, con la otra jefa de enfermería, Lee Varela, ella tiene un crédito, hay que darle crédito a Lee siempre. Eso es verdad. Otra cosa que me permitiste hacer, y te lo cuento y perdonen ustedes dos ahí esta conversación como es que también le tocó a Albert muchas cosas difíciles, para mí muy difícil, ahora que estoy viviendo yo en Cuba, en Portugal, pues es un poquito exiliado, o sea, como que uno se va, pero tú has tenido tanta fuerza que empleaste toda esa fuerza para ayudar a latinos, a cubanos, a muchas personas, y le pasa lo del Katrina, y bueno, en lugar de ponerte a llorar, sales todavía adelante, y yo fui, además me invitaste a ver la recuperación de tu casa, y bueno, fue delicioso, pasamos, para mí también muy emocionante, o sea que Albert me ha permitido compartir con él momentos también muy de corazón, muy fuertes sentimentalmente. Muchas gracias, Albert, para ti también, porque... Y a ti también, porque tú has sido muy amable cuando estábamos en Bogotá. So, todo eso, así vamos. Y yo creo que hay tres cosas que tenemos que, por lo menos por mí. Número uno es tener fe en el Dios. Y cada día recordar que tenemos muchos blessings, muchas bendiciones de Dios. La segunda es siempre tratar de ayudar por lo menos una persona por día. Claro, como médicos, enfermeros, etcétera, ayudamos a más. Pero con todo eso, terminar el día sabiendo que has ayudado a alguien. Y tercero es saber que has hecho lo más posible por ese día. Y una cosita más, yo lo llamo que el humor es la catarsis de la alma, del alma. Reír por lo menos una vez al día. Y así podemos seguir la vida luchando y tratando de mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, solidificar nuestras amistades, avanzar a otras nuevas amistades y realizar que la vida no es simple, que siempre va a tener desafíos. Y en chino se dice Wei Qi, es la palabra para crisis, pero son dos palabras. Una es peligro y la otra oportunidad. Cada crisis nos presenta no solamente con peligro, pero la oportunidad de mejorar, de ver otras cosas. Aquí se dice, when one door closes, another opens. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y esa es la filosofía que me sigue cada día, con el soporte de una familia increíble. Una esposa que dije, como le dije, en un mes vamos a tener 57 años, y amistades por el mundo entero que ahora son más fáciles por medio de esta internet y las cosas que hemos aprendido durante el COVID. Es un ejemplo de lo que dije. Aquí tenemos una crisis de una pandemia, pero de eso se ha desarrollado otras formas de hacer intercambios de conferencias, intercambios de ideas, etc. Muy bien, muchas gracias. Antonio, un mensaje.
Mi mensaje, Sonia, es de agradecimiento a Dios, agradecimiento a todos ustedes, a Dolores y a ti por esa iniciativa fantástica. Un placer compartir esos momentos con mis queridos amigos de décadas, Albarrocas, Hi Barrocas, Hi Al. Miguel León, siempre tan elegante, siempre nos recibió muy bien en Aspen, en Europa. También tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en Latinoamérica. De manera que creo que la vida es eso, es compartir con amigos momentos buenos. Realmente, si posible, dejar algún recuerdo que sea valioso para otros. Gracias, Sonia. Y Miguel, a ver. Pues yo quiero recordar un pequeño detalle, entonces pequeños detalles del pasado y luego mirar para el futuro, ¿no? El pequeño detalle del pasado es que también tuve el privilegio de dictar una conferencia en honor a Antonio en el Congreso de FELAMPE de Panamá, donde pude conocer a su mujer, a su hija, etcétera, y eso pues es un recuerdo muy grato, ¿no? Luego también yo creo que para todo el grupo español, que gracias al apoyo de una empresa española de Begenat nos ha permitido ir uno tras otro a los congresos de FELAMPE, ha sido una oportunidad preciosa de conocer otros países, otras formas de hacer, como decía Albert, conocer tanto profesional, académicamente, pero sobre todo personalmente, ¿no? Conocer a tantos queridos amigos de Latinoamérica, ¿no? Y yo me gustaría también pues, mirar un poquito para el futuro, ¿no? Y quizás resumiría muchas de las cosas que pensamos todos. Lo primero es seguir predicando la importancia de la nutrición clínica a las nuevas generaciones, porque si no, los que tenemos canas, pues llegará un momento en que nos tendremos que retirar, pero necesitamos que nos sustituyan y que cojan el testigo, ¿no? En segundo lugar, hay que pues, atraer a los jóvenes también a las sociedades. Yo no sé en vuestros países, pero acá en España hay como una cierta reticencia de los millennials de formar parte de sociedades. Y entonces es transmitirles esto que estamos aquí disfrutando del entrelazamiento, del establecer redes, pues, que ellos puedan disfrutar también de eso, ¿no? Y por otro lado, pues si podéis, bueno, ya nosotros estamos ya casi en posición de aconsejar a los líderes de las sociedades, inventar formas de atraer a las personas jóvenes a la membresía de las sociedades, ¿no? Pierre Singer hablaba de goodies. ¿Qué goodies ofrecemos en Espen para que personas más jóvenes puedan incorporarse a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es dejar el testigo, pero asegurando que hay gente joven, nueva sangre, que promueve la nutrición clínica y que esto no ha sido una historia, si quieres, feliz, que hemos estado pues 50 años más o menos juntos, sino que es una historia inacabada y que, por supuesto, va a seguir después de nosotros. Bueno, pues muchas gracias, muy lindo. Yo les quiero adelantar un poco una noticia, y es que estando aquí en Portugal, establecí nexos o un contacto con Aníbal Mariño, que es el presidente de la Sociedad Portuguesa, la Asociación Portuguesa de Nutrición Integral y Parenteral, y está haciendo gestiones también para entrar a FELAMPE. Entonces estamos en eso. Entonces vas a tener un parcero ahí portugués hablando el mismo idioma, y eso es, vamos a participar más de 20 latinoamericanos en el congreso que empieza la otra semana, y ha sido una gestión bien interesante y ya pasó papeles para entrar. Vamos a ver si la asamblea los aprueba, pero es una cosa buena para finalmente a ver si hacemos un sync en Portugal y otro en España. Vamos a ver. Agradecer a cada uno de ustedes. No sé si quieran decir algo al final o cerramos.
No, yo si quieres, si da la oportunidad y queréis resaltarlo, la idea excelente de FELAMPE, cuando se formó, que fíjate que después la ha heredado en cierta manera ESPEN, de block membership, ¿no? O sea, que todos los miembros de la Sociedad Nacional somos miembros de FELAMPE. Si ahora se incorpora también la Asociación Portuguesa, la MEP, pues entonces es toda la sociedad portuguesa, que además es muy numerosa, que se integra en FELAMPE. Entonces, mis felicitaciones a los fundadores de la FELAMPE por esa idea de membresía en bloque, para no utilizar la palabra inglesa, ¿no? De block membership, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Dime, Sonia, Albert, sí. una cosa que quería decir después de revisar todas las entrevistas que has tenido, parece que siempre hay desafíos integrando las otras disciplinas en diferentes sociedades, y una sociedad que era puramente de doctores con los otras disciplinas, otras asociaciones que son para toda la disciplina. Y creo que a veces se creen que todo estaba perfecto con Aspen porque desde el principio era multidisciplinaria. Pero que quiero que sepas, porque yo tenía estas diferentes hitos que si había tiempo podíamos oír, pero una cosa importante que no sé si sabe la historia, brevemente, en el 1981-82, particularmente los farmacéuticos, tenían la idea que Aspen estaba enfocando mucho en la investigación y no suficientemente en la parte clínica, y también estaban desencantados porque no había más oportunidades de participar en el liderazgo. De eso salió otra asociación, la Asociación de Servicios, Soportes de Servicios Nutricional, que en el 82 se fundó y en el 87 se juntó con Aspen. ¿Y por qué se juntaron? Porque estábamos a veces en competencia, y mientras tanto Aspen realizó la importancia de hacer soporte a los equipos y hacerlos más democráticos y ayudar a los capítulos, y así cambió a Aspen a la misma vez. Dudrick era el presidente, creo que él fue el tercer presidente y yo fui el último presidente, y con él logramos de incorporar esta sociedad a la de Aspen. Y está eso en las palabras del presidente del doctor Grant en el 1987, si quieren revisarlo. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchísimo material para revisar. Obviamente esto apenas es una provocación para que escribamos la historia realmente, o sea, quede en general, pero sobre todo para que los jóvenes, la gente que viene empujando, Miguel, la gente que viene echando candela para avanzar, tenga en cuenta cómo ha sido la trayectoria nuestra. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. Esta es la última entrevista con corazón. Es la segunda fase de recuperación de la memoria histórica de la FELAMPE. Vamos a pasar unas fotos, vamos a poner, Albert, unas fotos en que ahora al final. Pero iniciamos el 26 de febrero y vamos a terminar esta segunda fase ahora en mayo, que salimos, pues terminamos con esta entrevista, pero iniciamos también reportajes escritos. No alcanzamos a entrevistar tantos líderes como quisiéramos porque el tiempo no daba, ni los recursos tampoco,
pero tratamos de hacer un muestreo, un mapeo, y afortunadamente para mí ha sido muy gratificante, para Dolores, para la FELAMPE, esa disposición de todos en querer contar su historia dentro de la FELAMPE. Entonces yo de verdad les quiero agradecer ese cariño y esa generosidad y esa buena disposición en estar hoy con nosotros. En nuestra última entrevista con corazón, tenía que traer a los 3 campeones que invitamos hoy, que compartimos una delicia de tarde, y a todos pues seguimos a partir del próximo domingo. Vamos a seguir con reportajes escritos y contando historias también, cada uno de todos los países, de todas las disciplinas de nuestra querida FELAMPE. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo Chao. a cada uno. Hasta luego. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Gran éxito, Chao. un gran éxito. Un éxito. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Queridos amigos, hemos realizado 11 entrevistas. Hoy concluimos, es la última, y hemos contado con la valiosa presencia de destacadas personalidades de la Federación. Ellos han dejado su huella en su paso. Expresidentes, diferentes posiciones y cargos, diferentes experiencias y las diferentes profesiones, todas unidas en un solo concepto: a colaborar en la recuperación de nuestros pacientes. Pasaremos a una tercera fase, que es recopilar la memoria histórica de forma escrita. Quiero agradecer de una manera muy especial a Sonia Echeverri, autora del libreto, quien ha ejecutado de una forma valiosa esta iniciativa, a Denise Van Alphen, a Rosa Larreati y a Sergio Santana, y por supuesto a Víctor Rojas. Los abrazo a la distancia y quedo muy contenta de haber contribuido a que FELAMPE sea estandarte, himno e historia, para beneficio de todos quienes conformamos la gran federación. Los abrazo, muchas gracias.